Bueno, hoy hemos quedado con Rocío. Rocío es psicóloga general sanitaria, trabaja desde hace 3 años dentro de lo que es el Grupo Sanitario Reinservida y además es experta en adicciones. Hemos quedado para hablar con ella sobre el tratamiento y sobre la adicción. Gracias, Rocío, por atendernos. A ti, ¿Qué tal? muy bien. Rocío, ¿qué te llevó a especializarte en el tratamiento de adicciones? Me lo he planteado varias veces y creo que la primera vez así que me entró el gusanillo y demás con este colectivo fue mientras estaba estudiando la carrera, en el cuarto año cuando hice las prácticas en un CTA, en un centro de tratamiento ambulatorio allí en San Fernando y empecé, ¿no?, a ver, ¿no?, que era un colectivo súper vulnerable, las consecuencias con las que venía, cómo era, ¿no?, de importante el que se expresasen, el hacerse vulnerable, el que tuviesen una guía, porque al final yo creo que es un colectivo, es una población que se le prejuzga mucho por la falta de información que hay al respecto en la sociedad, ¿no? Cómo se le caricaturiza, ¿no? Incluso, ¿no? La idea que se nos ha vendido, ¿no?, de ello. Entonces, cuando los vi tan vulnerables, ¿no?, y con esa ansia, ¿no?, de en verdad de que se le ayudase, ya ahí, ¿no?, algo me hizo clic y ya después, ¿no?, en el máster, cuando volví otra vez a hacer las prácticas con otro centro de adicciones, fue cuando ya me decanté. Y aparte, ¿no?, también en lo personal, porque desgraciadamente, ¿no?, como muchas personas, pues tengo también a un familiar, ¿no?, con la enfermedad y también, bueno, conocidos, ¿no?, que han pasado por dificultades debido también a la enfermedad y también a nivel personal, pues también te lleva un poquito a estudiarlo, a especializarte, me ayuda a decantarme, vaya. Porque es cierto, ¿verdad, Rocío?, que en la sociedad ha puesto una etiqueta al adicto. Pues el adicto consume ciertos tipos de drogas o tiene un físico determinado, ¿no? Porque o está muy delgado Tal cual. o el alcohólico le tiemblan las manos por la mañana o es un vagabundo y no es del todo así, ¿verdad? No Eh, es, no es para nada así, al final nosotros, ¿no?, trabajamos con una muestra, o sea, que de tanto edades, género, profesiones, ¿no? O sea, hay muchísima diversidad porque en la realidad la enfermedad, como otra enfermedad cualquiera, como puede ser la diabetes, como puede ser una enfermedad física, ¿no?, que parece que es así, ¿no? La acogemos de una mejor manera, pues al final es una enfermedad mental que le puede afectar a cualquier persona y nosotros lo vemos. De hecho, luego eso mismo también le escalan a ellos. Entonces, cuando llegan, pues lo mismo, ¿no? Se comparan en cuanto a cantidades, a ver quién consumía más o cierta sustancia, ¿no? Como que ellos mismos se ponen al final esa etiqueta y les cuesta al final pedir ayuda, mostrarse más vulnerables, ¿sabe? Que a ellos mismos también les cala incluso ese mensaje, esos prejuicios. ¿Consideramos entonces, Rocío, que una persona que consume eventualmente o los fines de semana, podemos considerarlo igual de adicto que un consumidor de diario? Pues mira, Guille, al final, digamos que el síntoma clave, la diferencia entre una persona adicta y no adicta, es la pérdida de control. ¿Sabes? Que da igual la frecuencia con la que lo haga, la cantidad, la intensidad, al final es la pérdida de control que acompaña a esto. ¿Sabes? Cuando yo ya estoy empezando a ver los efectos negativos que tienen las consecuencias negativas, pero yo no puedo pararlo, ya ahí es, ¿no? Cuando ya me toca el área económica, ya empiezo a tener más problemas con la familia porque me están poniendo límites y yo no quiero verlo. Cuando ya estoy teniendo consecuencias negativas, propiamente dicho, y yo no puedo parar, ahí está. Consideramos entonces que uno es adicto cuando su vida se vuelve un caos por culpa del consumo de drogas. Totalmente, totalmente. Vale, ese es el principal prejuicio que existe en la sociedad, ¿no? Yo, como soy consumidor eventual, no soy tan adicto como el que está aparcando coches en la calle para comprarse una dosis, ¿no? Tal cual, al final yo siempre me comparo con lo peor. ¿Cómo hacéis los psicólogos para romper con esa negación o con ese estigma que existe? Pues, o sea, yo me enfoco mucho al principio, en el acogimiento, en crear un clima, un ambiente en el que él o ella se sientan tranquilos, porque al final, cuando vienen aquí, vienen por las consecuencias. O sea, vienen por consecuencias duras, vienen por un ultimátum de la familia. Entonces, el hecho de ellos empezar a verlo, a sentirse, ¿no?, culpables, ¿no?, porque de repente la culpa les cae como una losa. Entonces, yo trato de que ellos empiecen a ver por ellos mismos estas consecuencias y que vean también el daño que se están haciendo a ellos mismos. La pérdida de oportunidades, la pérdida de valores, incluso la pérdida de autocuidado, ¿no? Incluso en la higiene, ¿no?, a niveles muy básicos. Entonces yo intento que ellos vean por sí mismos
pues estas consecuencias de cómo le están calando en ellos y que la familia no es la que está equivocada, que quizás le quiere ayudar, o sea, que han tenido ellos que recurrir a nosotros, porque son en muchos casos al final, ¿no? Las familias las que nos piden a nosotros ayuda, cómo intentar darle esa vuelta, ¿no? Es decir, poner el foco en ellos y que ellos lleguen a esas conclusiones por ellos mismos, todo ello acompañado de mucho cariño, de un respeto, de preguntas, ¿no? No de una manera tirana o de, de yo imponerle esa realidad, ¿no? Sino más bien, muy poco a poco, que él sea o ella quien vaya teniendo esas conclusiones. Y también la terapia de grupo es fundamental, la identificación, que vea que no solamente le pasa a él o a ella, ¿sabes? Sentirse acompañado también por otras personas que están viviendo lo mismo que tú, para mí es súper importante. ¿Verdad lo que has dicho antes, el tema de la vulnerabilidad, ¿no? Para esto ayuda mucho la terapia de grupo. Decimos que uno de los principios básicos de la recuperación es la humildad, ¿no? Y sentarme en una terapia de grupo, hacerme vulnerable, decir qué es lo que estoy pasando en ese momento, poder identificarme con los demás, es sanador, ¿no? Claro, imagínate, ¿no? Porque al final ellos también, ya de por última, llevan un consumo, ¿no? En secreto, aislado, ¿no? Incluso comparten muchos síntomas con la depresión. Entonces, al yo estar aislado, estar a la defensiva, porque, ¿no? Siento de verdad que mi familia está en contra, no tienen razón, son unos exagerados. Luego venir aquí y ver que a ti te pasa lo mismo, a ti te pasa lo mismo, a ti te pasa lo mismo, me hace ver, ¿no? Y conectar con todas esas emociones que yo negaba. Y es un acompañamiento que es muy bonito verlo también, ¿no? Porque al final ahí sí se hacen ya vulnerables y la información que yo ya les doy como terapeuta, es más fácil hacer mi trabajo, ya se dejan ayudar, se dejan guiar. Mm. ¿Los pacientes ingresan de forma voluntaria, Rocío? Pues es difícil. O sea, cuando vienen de manera voluntaria es cuando ya están muy cansados, cuando ya están reventados, cuando ya hay años incluso de, de consumo fuerte y cuando ya han habido varios intentos, varias recaídas. O sea, nosotros trabajamos sobre todo con pacientes que vienen impulsados por su familia, te diría, incluso hasta con ultimátum, ¿no? De que las consecuencias ya ha contaminado, por así decirlo, a la familia y la familia dice, mira, o el centro o... ¿Y se puede trabajar con un paciente que no existe una firme convicción de necesitar un tratamiento? Sí, como te digo, ¿Cómo se enfoca esto? con mucha paciencia, con mucho trabajo en equipo con la familia, porque la familia ocupa un lugar fundamental en el tratamiento. Pues al final nosotros tenemos que cerrarle, ¿no? Todas estas brechas, todas estas aperturas, porque ellos, o sea, entran como en un modo de supervivencia que lo único que quieren, porque es lo que necesitan, es la sustancia para poder buscar un alivio, para buscar una evitación de lo que es ya el síndrome de abstinencia que le va ganando terreno. Entonces nosotros tratamos de trabajar mucho con la familia a través de las llamadas semanales, a través de las terapias familiares que tenemos, porque tenemos que estar con una continua información, con una comunicación recíproca para ponérselo a él o a ella difícil, para ir acotando ese terreno y que vaya viendo, ¿no? Que la realidad no es como se la está pintando su cabeza, sus distorsiones. Es decir, que sí se puede, pero con mucho ahínco, con mucha ayuda por ambas partes, tanto por parte de la familia como por parte del centro. Cuando decimos que la familia enferma a la vez que lo hace el adicto, ¿a qué nos referimos? Pues que la familia se vuelve codependiente. Es decir, depende que dependa de ella esta persona, o sea, se vuelve, ¿no? En un cuidador o cuidadora de esta persona, ¿no? Porque también se quiere creer sus promesas, se quiere creer que todo va a cambiar, como que parece que es más cómodo pensar esto que de verdad poner encima de la mesa que quizá hay un problema mayor, que es una enfermedad, ¿no? Y que se tiene que buscar una ayuda profesional en este caso, ¿sabes? Por ambas partes, porque al final estamos esperando a que esa persona nos pida ayuda, pero es la única enfermedad, yo a ellos se lo digo un montón de veces, digo, sois los únicos enfermos a los que tenemos que repetirle hasta que se crean que estáis enfermos. Entonces imagínate también las familias, ¿sabes? Al final están esperando que sea esa persona la que pida ayuda, la que vea el problema, pero como estábamos diciendo antes, ¿no? Muchas veces somos nosotros los familiares los que tenemos que decir hasta aquí y poner esos límites para que ya la persona diga, uy, porque si no ellos van a seguir tirando de nosotros, aprovechándose de esa codependencia, porque somos más fáciles de manipular emocionalmente como familiares. ¿Se consigue con Se los con- familiares? Sí, se consigue. O sea, yo lo explico como que es un trabajo paralelo.
nosotros trabajamos aquí con los pacientes, ¿no? Porque son los que tienen el problema, pero también a raíz de estas llamadas, de las terapias, de ellos también ver que hay otros familiares que están pasando por lo mismo, se van dando cuenta. También es un proceso de duelo. El duelo aquí que viven los pacientes es de su anterior vida, de su personaje, como nosotros decimos, de consumo, ¿no? De su estilo de vida, pues que se basaba en consumir y obtener el dinero para seguir consumiendo, ¿no? Y que no me pillen. Y también las familias tienen que vivir el duelo de pensar de que mi familiar era de esa manera, ¿no? De que mi familiar no me mentía. Rocío, ¿se ha observado últimamente un aumento de las patologías asociadas a la adicción? Ujú. Enfermedades mentales, lo que Sí, llamamos patología dual. sí. Es rara la persona que no viene aquí con una afectación a nivel también de la salud mental. Y además que se normaliza mucho el tema del consumo de alcohol, ¿no? Por ser la droga legal estrella además, y el consumo de THC, cannabis, cuando son al final los trastornos que más patologías también generan. O sea, sobre todo los trastornos psicóticos, trastornos de personalidad, TDAH. O sea, hay una amplia gama de trastornos que estamos viendo que se está normalizando incluso. ¿Cuáles son los trastornos más comunes que suelen aparecer? Con los que estamos nosotros trabajando y así que sea reciente, sobre todo psicóticos, trastornos psicóticos. También, bueno, date cuenta que la adicción también es como un cajón desastre. Hay una sintomatología muy amplia, o sea, comparten también síntomas con el TOC, con el trastorno obsesivo compulsivo, porque al final la enfermedad es eso, ¿no? Me obsesiono por el consumo y compulsiono consumiendo. Entonces, ahí ya está esta, ¿no? Esta relación tóxica. Pero también la impulsividad, ¿no? El trastorno de déficit de atención, ¿no? Propiamente dicho, el TDAH, trastorno límite de la personalidad, porque son muy inestables en cuanto a las emociones, le cuesta mucho identificarlo, ¿no? Gestionarlo de una manera responsable. Es decir, que ya la propia adicción es como un cajón desastre en el que comparte ahí muchos síntomas de un montón de trastornos, pero te diría que lo que más llama la atención y que solemos también trabajar de manera paralela son síntomas psicóticos, ¿sabes? ¿Síntomas psicóticos, Rocío, asociados al consumo o trastorno psicótico como tal? Al final muchas veces como que no sabemos tampoco definirlo, ¿no? Incluso en los artículos y demás, si fue antes el huevo o la gallina, ¿sabes? Si fue antes el trastorno, ¿no? De adicción y ya luego eso generó, ¿no? Porque esa vulnerabilidad aumenta y somos, ¿no? más propensos a tener un trastorno mental, o si el trastorno mental me hace a mí automedicarme con X sustancia, ¿no? Pero lo que sí vemos es que se retroalimentan los unos con los otros, que hay que tenerlo en cuenta para poder, ¿no? hacer una recuperación, ¿no? que tenga una buena finalidad. Y aparte también se ve que muchas veces hay síntomas, lo que se dice residuales, ¿sabes? Por ejemplo, las propias distorsiones, mal pensar, ¿no? Si X compañero está diciendo esto de mí, porque, ¿sabes? Hay muchos síntomas ahí que están en la línea, ¿no? Y si no lo hablas, si no ponen en práctica nuestras herramientas, se retroalimentan, como estas dos enfermedades, por así decirlo. ¿Cómo se trabaja desde el punto de vista psicológico con un paciente que tiene un trastorno mental diagnosticado y aparte presenta un patrón de consumo de sustancias? Ujú. ¿Cómo se puede trabajar? Lo primero es que tome conciencia del problema que tiene, de la problemática. O sea, que vea que esa línea ya la ha cruzado. Se tiene que responsabilizar de que si sigue consumiendo, esos síntomas van a empeorar, ¿vale? Y se utiliza mucho la psicoeducación que se dice, que él conozca, que él sepa lo que le está pasando, porque muchas veces ni ellos mismos, saben realmente qué les ocurre. O sea, se creen que a lo mejor por lo que te digo, ¿no? Con la automedicación, con la propia sustancia, se puede solventar esos problemas y ni mucho menos. Tiene que entender que al revés, que lo está fortaleciendo. Entonces, con mucha psicoeducación al principio, con mucha paciencia y con las herramientas que vamos viendo en terapia. El hablar, el no retroalimentar estas obsesiones, saber decirse que no a la cabeza, sabe ponerse límite, ponerse muchas veces en duda. No es una población que se le confronte, porque
no se le puede llevar la contraria ante pensamientos que él tiene que son reales, pero sí se le va ayudando a ponerse en duda, a que también lo contraste con la realidad. Al final, como trabajamos desde el ingreso con más pacientes que suelen tener estas problemáticas, pacientes que ya llevan más tiempo y que han pasado por ahí, también les acoge y les hace como de guía. Entonces, pues eso, ¿no? Con mucha educación, con mucha soltura, estando abierto a que vea esta retroalimentación, ¿no? Con la enfermedad de la adicción y con las herramientas propias de la convivencia. O sea, se puede trabajar en paralelo también esto. Vale, porque Rocío, como psicóloga, ¿qué opinión te merece la terapia de reducción de daños en el caso de los trastornos mentales? Porque mira, con lo que tú me estás explicando, yo estoy pensando en lo difícil que es para una persona con un trastorno mental recuperarse de la adicción, ¿no? Porque al final genera unos pensamientos que le angustian y la única forma de poder manejar esa angustia o esos pensamientos, esas distorsiones Ujú, de la realidad es consumiendo, ¿no? ujú. Entonces, pienso yo, desde mi parte ignorante, Sí. que una persona con un trastorno mental es más difícil que se recupere que una persona sin un trastorno mental. Desde la parte psicológica, ¿cómo se puede trabajar con una persona que tenga un trastorno mental? Acogiendo, ¿no? esta problemática, intentando introducirle en una rutina, en una reeducación conductual y con mucha terapia, con mucha técnica que se conoce como reestructuración cognitiva. Es decir, poner encima de la mesa estas distorsiones acompañadas de este malestar, de esta interpretación, porque al final no es más que una interpretación equívoca que se tiene del mundo que le rodea, poniendo todo esto encima de la mesa y con mucho debate socrático, con mucho acompañamiento, con mucho duelo, con mucha paciencia, ayudarle a que esta persona, pues eso, ¿no? Se ponga en duda, vea que al final metiéndose ahí le genera ese malestar, dándole pautas muy sencillas para que él pueda cortarlo. También nosotros en nuestra rutina metemos mucho la meditación, buenos hábitos, ¿no? Hábitos saludables como es el ejercicio, que también a ellos les ayuda, ¿no? A tener, pues una mentalidad, un saber estar, ¿no? Mucho más sano. Entonces también nos ayudamos de estos hábitos para que tengan un estilo de vida más tranquilo y Sería un estén. poco la terapia conductual, ¿no? Sí. Rocío, desde un punto de vista psicológico, ¿el adicto nace o se hace? No hay estudios, ¿no? que corroboren o tengan un origen como tal, ¿no? Y al final también, ¿no? Viendo lo que estamos diciendo, el huevo, la gallina, nosotros partimos, ¿no? de la idea, nos apoyamos mucho en el modelo biopsicosocial. Es decir, tenemos que tener en cuenta la parte biológica, ¿no? La parte genética, luego está la parte psicológica, ¿no? Que al final son sus rasgos, cómo ellos se han movido en su ambiente, su personalidad, los defectos de carácter, ¿no? Que nosotros trabajamos mucho desde ese punto, y también la parte social, el ambiente, mi entorno, mis oportunidades también socioeconómicas, sociolaborales, si yo me he trabajado, pues al final tengo unas habilidades sociales, una gestión emocional. Al final nosotros ponemos mucho el foco ahí, en el ambiente, ¿no? Y también en la parte psicológica. Lo que aquí ellos ven mucho, porque nosotros le damos unos trabajos, ¿no? Terapéuticos, que cogemos nosotros de base para que ellos a la hora de lectura y escritura en esta rutina lo escriban y desarrollen, ¿no? Y echen un poquito ellos con sus pensamientos que les cuesta. Pues el primer trabajo que se hace es la historia de vida. Entonces ellos empiezan ahí a describir, ¿no? Con unos puntos, unas guías que les damos, pues cómo, ¿no? Han ido metiéndose, ¿no? En este mundo, por así decirlo, y ellos muchas veces, ¿no? Se asombran porque ven, ¿no? Ciertos rasgos que tenían, cierta predisposición cuando, por ejemplo, desde pequeño pues se obsesionaba mucho con los juegos, o su actitud demandante, o cómo tenían, ¿no? esa ansiedad a la hora de relacionarse, o el apego que tenían con ciertos referentes. Es decir, y ahí se van viendo algunos síntomas, alguna predisposición, por así decirlo, a luego desarrollar esta adicción, que al final ellos piden ayuda porque, ¿no? Lo pierden todo, tienen consecuencias con una sustancia o el llegar a X sustancia, ¿sabes? Pero cuando aquí ya vienen y empiezan ¿no? a retomar esta historia y relatan todo esto, ve que tenían rasgos desde hace mucho tiempo. Entonces yo me decanto más por se nace adicto, y al final con esta vulnerabilidad de este complejo, ¿no? Que yo te digo, del modelo biopsicosocial, pues al final yo se lo explico, ¿no? Como tres circulitos, y como que
van comprando tickets, ¿no? En cada uno de ellos y puede ser que te toque la lotería y que la lotería pues sea una enfermedad mental y en este caso la adicción. O sea que se juega con la vulnerabilidad. ¿Me quieres decir, Rocío, que si hay unos padres adictos, el hijo tiene más predisposición a ser adicto? Tiene más predisposición, sí, porque la parte genética está ahí, pero sobre todo yo pongo el foco y para mí es más importante la parte de la comunicación en la familia, si se normaliza el consumo desde muy pequeño, si tiene atendidas sus necesidades, si se le ayuda con los factores sociales, si se preocupa, ¿no? por ese niño, si se le ayuda, si se le da una educación basada también en la educación centrada en la salud mental, en la gestión emocional y demás. Yo pondría más el foco, Guille, en esos puntos más importantes que el hecho de que tus padres tengan, ¿no? esa base genética. Es más bien lo que el niño ve, de lo que el niño aprende. Me has nombrado en varias ocasiones, me parece muy interesante el apego, los distintos, porque al final el consumo de drogas también es una forma de apego, ¿no? Los distintos apegos que existen y en cómo se genera esto en la infancia. Cuéntame un poco más sobre Tal esto, cual. Yo lo que que me veo, parece muy interesante. sí, es muy interesante porque también entra dentro de esta historia, ¿no? De este relato. Al final, lo que yo veo mucho en el trabajo es un apego evitativo o un apego ansioso, o un apego ansioso evitativo, ¿saben? En el que pues o bien absorben a estas figuras de referencia, como en muchos casos pues son los padres o incluso la pareja, ¿no? Porque sueltan, ¿no? Porque son personas dependientes y son personas dependientes para casi todo, ¿no? Cuando tú le quitas el consumo también se agarran a las personas y en nuestros centros pasa muchas veces. Entonces, bien tienen un apego ansioso de que dependen de esa persona de una manera, ¿no? Pues emocional, tienen que saber dónde están, qué hacen. Es decir, parece que su estado de ánimo depende del de la otra persona. Y luego tenemos también el otro perfil, o que también en ciertas etapas se transforman en un perfil evitativo, que es por mayoría casi absoluta el que suelen tener ellos. Rechazan la ayuda, crean, ¿no? esa codependencia de las personas porque no. Son los familiares los que tienen que ir detrás de ellos. Es decir, cuesta mucho al final que una persona se abra, se haga vulnerable, porque también es lo que han aprendido desde pequeñito, ¿no? Yo me lo guiso, yo me lo como yo digo, ¿no? Les hace tener una personalidad muy prepotente, rechazar la ayuda, estar muy autoengañados. Entonces, bueno, jugamos mucho al final con estos dos patrones, que ya te digo, que se retroalimentan, que se fusionan, que depende de la etapa en la que se encuentre, depende mucho de cómo sea la familia, ¿no? Si es una familia absorbente, si no, si también la familia se deja guiar. Ahí volvemos otra vez al entorno, ¿sabes? ¿Entraría en ese perfil evitativo, esa evitación que tiene el adicto Sí, a sentir emociones negativas que todo el mundo sentimos, pero que el adicto las evita consumiendo drogas? tal cual. O sea, tú lo has explicado muy bien. Al final ellos entran en una dinámica el que menos meses o años llevan consumiendo y al final date cuenta de que ellos utilizan el consumo para evitar el malestar. Entonces, cuando vienes aquí, le quitas la sustancia, no saben dónde meterse, no saben identificarlo en su cuerpo, no saben, al final ellos lo que se encuentran es muy temeroso y ponen lo que nosotros denominamos el foco fuera, ¿no? Al final la culpa siempre la tiene que tener otra persona, yo me siento muy incómodo teniendo la culpa, pues fulanito me dijo tal, o mi familia es que no me entiende, o la terapeuta es que me ha dicho, o siempre tienen el foco fuera por eso mismo, porque evitan ese malestar. ¿No? La culpa es un rollo sentirla, la responsabilidad, ¿no? Y el yo tener ahora que gestionar todo esto y yo poner el foco en mí, no están acostumbrados simplemente también. Sería una forma, una expresión que utilizamos en terapia de escapar, ¿no? Sí, Escapar del escapan, malestar. escapan con cualquier cosa. Nosotros decimos escapar, pues eso mismo, ¿no? Le quitamos la sustancia, pues estar conmigo mismo, no sé. Entonces hay una persona que me empieza a llamar la atención, empiezo, ¿no? a generar pues ese apego, como estábamos diciendo antes. Empiezo a escapar con la comida, ¿no? Porque esa ansiedad la enfoco y parece que la comida me la debilita un poco esta ansiedad, con el ejercicio o con planes, ¿no? Proyectando, ¿no? Pues ahora voy a ser monitor, pues ahora me voy a sacar carnet de conducir, pues ahora sí que sí voy a ser el padre que no fui, pues consumen mucho también de pensamientos, de emociones, de euforia, ¿no? Porque no es que tengan que estar mal, pero también escapan mucho pues con sensaciones, ¿no?
como eso, ¿no? La euforia, retroalimentarse entre ellos, y esto hace muy, muy difícil el que entren, el que sientan estas emociones negativas. Entonces se les tiene que confrontar y decir, espérate, estás escapando, y explicarles, ¿no? También con psicoeducación, como te comenté, oye, esto no es así, no es que tenga que estar mal, pero mira, ves que esto lo estás utilizando como el consumo, ves, entonces tú le vas explicando poquito a poco, ¿no? Para que ellos lo vean con muchos ejemplos. Con los ejemplos que te estoy contando aquí a ti, pues con ellos igual, con muchos ejemplos, al final ellos lo van viendo, y en la terapia de grupo también. Rocío, ¿cómo es para las mujeres el tratamiento? Para las ¿Cómo mujeres, se aborda, cómo se enfoca una terapia de grupo? ¿Cómo son estas terapias que están surgiendo ahora de perspectiva de género? mm, Eh, para las mujeres es más complicado, porque debido al estigma que hay, ¿no? De que la mujer, ¿no? Pues tiene que cuidar, ¿no? Que estar con sus hijos, que, ¿no? Que tener ciertas labores que se dan por hecho, entonces se la juzga más y suelen recurrir menos a pedir ayuda a los centros. Una vez que ingresan, las pocas que lo hacen se encuentran con que la mayoría son hombres. La mayoría de estos hombres, debido también al consumo, normalizan mucho el maltrato, tienen una visión muy machista, el acudir incluso a consumir, ¿no? Sexo a través de prostitutas y demás. Entonces, claro, luego se sienten muy cohibidas. Se sienten muy cohibidas, cohibidas, perdón, en las terapias de grupo. Entonces, esto que tú me comentas de estas nuevas, ¿no? De estas nuevas terapias, perdón, con perspectivas de género, les dan un espacio en las que ellas se pueden sentir más cómodas, porque estas consecuencias que te estoy diciendo muchas veces ellas también las han sufrido, ¿sabes? Y es muy difícil porque como tienen un perfil de víctima, les cuesta hacerse un hueco y ver las consecuencias que ellas, ¿sabes?, han hecho a raíz del consumo. No sé si me explico. O sea, hay que jugar mucho también con este doble papel, ¿sabes? Darle ese espacio, ver que sí, que han sido víctimas de muchas situaciones de este tipo, pero cómo ellas lo han utilizado y no han puesto esos límites que ahora tienen que poner para no ser una justificación o una reserva, como nosotros denominamos, para escapar con el consumo y ella ser una verduga. Entonces, bueno, yo creo que estaría bien darles ese espacio para que ellas puedan desfogar y soltar esa mochila, pero siempre con la intención de retomar este otro camino. Es decir, tú has utilizado este perfil también para tú, dentro de tu historia de vida, también consumir, también tener tus consecuencias, tu abandono con los hijos, también dejar tu rutina, también, ¿sabes?, dejarte a ti misma. Es decir, es como, yo creo que es una terapia necesaria para que desfoguen, pero luego meterlas en el grupo para que sí se puedan identificar con los hombres en este otro sentido, ¿sabes? Hay una corriente dentro de España ahora mismo en la que se están abriendo centros dedicados exclusivamente al trabajo con la mujer. Yo tengo mi opinión particular sobre ello, pero me gustaría saber la tuya, ¿no? Porque creo, ¿no?, que la mujer se debe de recuperar con el hombre. Debe de tener una convivencia también con el hombre y aprender a convivir de una forma sana, ¿no? Yo lo veo bien quizás como acogimiento, como te estoy diciendo, ¿no? Una primera fase de quizás un par de meses en la que a lo mejor esa persona, ¿no?, pues se sienta más cómoda para soltar toda esta mochila, como estamos comentando, de vivencia, pero luego estaría bien encaminarlo y retomar, ¿no? Porque si no, al final peligra mucho el retroalimentar justo lo que te estoy diciendo, este perfil más bien victimista, ¿sabes? Sino que pueda confrontar y sepa cómo relacionarse con un hombre, que también pues, pueda empoderarse y a la misma vez, ¿no? Vea que, ¿no? Intentar no demonizar al hombre tampoco, ni a esa figura, ¿no? Y que vea que quizás no ha sido su historia, su vulnerabilidad, que sea una propia consecuencia del consumo, ¿no? El que haya también sido víctima de estas situaciones. Entonces yo creo que estaría bien al principio, pero que luego sería conveniente una convivencia en la que no se haga diferencia en cuanto al género. Rocío, nos ha resultado una conversación muy constructiva. Gracias por dedicarnos tu tiempo. A ti por el tuyo, muchas gracias.